Todos los que nos quedamos aquí, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Este es el segundo mensaje. Esta serie la empezamos el domingo pasado. Primera de Juan está casi al final de tu Biblia y el subtítulo de este mensaje es Amor, Luz y Vida, que son palabras claves en este libro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Oremos. En esta mañana, Padre, queremos rogarte nuevamente, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio, y seamos transformados. En el nombre de Cristo. Amén. En 1997 el buque de carga Tokyo Express estaba por las costas de Inglaterra y una grande ola le pegó. Le pegó tan fuerte que hizo que el buque se moviera 60 grados de un lado y después regresara y 40 grados del otro. Y lo que pasó, obviamente, es que los 62 contenedores que traía cayeron al fondo del océano. Uno de estos contenedores contenía 4.8 millones de piezas de Lego. 4.8 millones de piezas de diferentes colores de Lego. Y lo que pasó en el transcurso de las semanas es que estas piezas de Lego empezaron a llegar a las playas cercanas a las costas de Cornwall en Inglaterra. Pero no tan solo llegaron a las costas de estas playas, sino que empezaron a aparecer misteriosamente en las playas de diferentes países. Tanto que se han hallado piezas hasta en playas en Australia. Esto llamó la atención a diferentes oceanógrafos en el mundo y empezaron a hacer un estudio acerca de los Legos que estaban llegando a diferentes playas en diferentes partes del mundo. Y uno de estos oceanógrafos dijo lo siguiente: la lección más profunda que he aprendido de la historia de los Lego es que las cosas que van al fondo del mar no siempre se quedan ahí. La cosa más profunda que he aprendido es que las cosas que van a lo profundo del mar y que se deberían de quedar en lo profundo del mar, no siempre se quedan ahí. Qué ilustración tan grande, qué imagen tan grande con respecto a nuestro propio pecado, con respecto al pecado. Las cosas que creemos que no deberían de salir, de repente emergen.
Y de repente emergen de una manera que te sorprendió. O posiblemente ya te lo esperabas. Pero lo que tú esperabas que nadie debería de saber, o que tú ya no quieres recordar, de repente, ¡pum!, emerge. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu respuesta cuando tu pecado vuelve a surgir, vuelve a aparecer? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo respondes a tu pecado cuando éste emerge? Y hay dos formas. En este pasaje encontramos dos formas en las cuales podemos responder a nuestro pecado cuando éste emerge. Si a alguien le hace falta el bosquejo del sermón, no sé si todavía hay en la parte de atrás o en nuestras redes sociales, ahí está. Pero en este bosquejo encontramos las dos respuestas. La primera de ellas es respondiendo al pecado en la oscuridad y la otra es respondiendo al pecado en la luz. ¿Cómo respondes cuando lo que creías que estaba oculto, que ya ni te acordabas, que nadie sabe, de repente, ¡fum!, aparece inesperadamente o ya sabías que iba a aparecer? ¿Cómo respondes? Vayamos entonces al primero, respondiendo al pecado en la oscuridad. Es muy interesante lo que vamos a estar viendo en este pasaje y ya lo menciona en este libro y ya lo mencionamos desde la semana pasada. Juan no escribe este libro simplemente diciendo: estoy aburrido y saben que tengo ganas de escribir un libro a una iglesia, por lo tanto lo voy a escribir. No, Juan no fue esa simplemente su motivación, fue inspirado por Dios, pero había una situación y la situación es que algunas personas que estaban dentro de la iglesia salen de la iglesia y empiezan a enseñar cosas que son contrarias al carácter de Dios y a las enseñanzas de Cristo en los evangelios. Ya mencioné algo la semana pasada. Este grupo creía que el cuerpo de Cristo verdaderamente no era un cuerpo físico, simplemente Jesucristo parecía tener un cuerpo. Y van a empezar a salir otras cosas en los siguientes capítulos que vamos a estar viendo. Pero una de las pistas que nos da este pasaje con respecto a lo que está pasando y a quien Juan escribe es que estas personas están enseñando cosas que son contrarias. Y una de las pistas que tenemos es el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10, donde dice: si decimos, si decimos, si decimos. Este si decimos es la pista que Juan nos está diciendo acerca de estas personas que estuvieron un tiempo en la iglesia, salen de la iglesia y están enseñando cosas contrarias al carácter de Dios, a los evangelios, y se están reuniendo y están diciendo que ellos son la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuáles son las cosas que estas personas están diciendo? Vean por favor el pasaje en el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, este es su carácter y por lo tanto no puede haber ninguna oscuridad. Ahora vean por favor versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, eso es lo que ellos están diciendo, estos falsos hermanos están diciendo: nosotros tenemos comunión con Dios, pero la verdad es que viven en oscuridad. Y dice: mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Cuáles son algunas otras cosas que estas personas estaban diciendo? Vean otra vez versículo 6, si afirmamos. Ahora vean versículo 8 y versículo 10. Si afirmamos que no tenemos pecado. Si afirmamos que no hemos pecado. ¿Cuál es la falsa enseñanza de estas personas? La falsa enseñanza es que ellos están diciendo que ya no pecan. Que ya no pecan. No están negando la naturaleza del pecado en el corazón humano. Lo que dicen es que han tenido una experiencia. Es que han recibido una cierta unción y que entonces ya no pecan.
que tienen una perfección sin pecado en su vida cristiana terrenal. Ahora, esto es atractivo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Y Jesucristo nos da su Espíritu Santo en nuestra lucha con el pecado. Entonces, si de repente alguien viene a enseñar, y déjenme decirles que es la enseñanza, y esta es una doctrina en una iglesia evangélica bastante reconocida, donde vas a llegar a un nivel donde ya no pecas, ¿sí? Vas a llegar a un nivel donde ya no pecas. Y yo conocí a una persona que me lo dijo así. Yo ya no peco. Y lo que yo quería era a tomar su pulso a ver si estaba vivo o muerto. Porque si ya no peca, pues debería estar en el cielo. ¿Sí? Debería estar en el cielo. O sea, esta es una enseñanza equivocada, atractiva. Claro que me gustaría dejar de pecar, pero esto no es lo que enseñan las escrituras. Y estas personas están enseñando esto, y esto es maligno. Esto no es correcto, esto es una herejía. No sé si has escuchado o sabes quién fue Charles Spurgeon. En el siglo XIX, él fue llamado el príncipe de los predicadores, un inglés. Y Dios lo utilizó no tan solo a través de sus predicaciones y a través de la preparación de futuros pastores. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, Inglaterra, siglo XIX. Una vez lo invitaron a él a una conferencia donde iba a haber otro conferencista y los dos iban a hablar acerca de la Biblia. Y cuando le tocó al otro conferencista hablar acerca de la Biblia, él precisamente estaba hablando acerca de la perfección cristiana y de llegar a un nivel en el cual ya no pecas. Y esta persona le confió a su congregación: yo ya he llegado a ese nivel. Yo ya no peco. Charles Spurgeon no dijo nada, se quedó callado, no lo fue a confrontar ese día, pero a la mañana siguiente, en el desayuno, Charles Spurgeon tomó un vaso de leche, se acercó a esta persona y le vació el vaso de leche. ¿Cómo creen que reaccionó la otra persona? Reaccionó como cualquier otra persona hubiera reaccionado si te echan un vaso de leche. Reaccionó enojado, reaccionó diciéndole palabras. Y entonces Charles Spurgeon le dijo: ¿y qué pasó? Pues no, que ya no pecabas. No, que ya no pecabas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando escuchamos esta historia? Por un lado, lo que vemos es orgullo en este pastor que creía que ya no pecaba, pero posiblemente orgullo también en nosotros cuando decimos: ay, por favor, ¿cómo una persona puede pensar que ya no peca? Pero déjame decirte algo. Podemos decir con nuestra boca que esta doctrina es falsa, la perfección sin pecado aquí en la tierra para nosotros como cristianos. Podemos decir con nuestra boca que eso es falso, pero a través de nuestra vida afirmamos esta doctrina falsa. ¿A qué me refiero? Cada vez que te defiendes a ti mismo, cuando eres acusado de hacer algo equivocado, que has pecado, estás diciendo funcionalmente que no tienes pecado. Cada vez que pones una excusa para la acción pecaminosa que has cometido, estás diciendo funcionalmente que no has pecado. Cada vez que acusas a otra persona de tu pecado, tú me hiciste, estás diciendo funcionalmente que tú no pecas. Cada vez que escondes y pretendes no haber pecado, estás diciendo funcionalmente que no tienes pecado. ¿Se dan cuenta? Podemos decir: no, eso no es cierto. La doctrina esta de la perfección sin pecado no es cierto. ¿Quién se atreve? ¿Quién es el loco que piensa de esa manera? Pero cada vez que tú y yo excusamos nuestro pecado,
justificamos nuestro pecado, negamos nuestro pecado, le echamos la culpa a otro de nuestro pecado. Estamos afirmando esa doctrina porque estamos diciendo que nosotros no pecamos. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de pensar esto? De vivir de esa manera. ¿Cuáles son los resultados? Y encontramos 3 resultados. El primero de ellos es engañarte a ti mismo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nos mentimos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Estamos creyendo que podemos llegar a eso y estamos otra vez, cuando pasa algo, no le llamamos pecado, le llamamos error. Y otra vez, alguien más tiene la culpa. No es cierto, me provocaron. Te estás engañando a ti mismo. El segundo resultado es que estás diciendo que Dios es un mentiroso. Porque Dios dice que todos hemos pecado, que todos somos corruptos. Y si tú dices que no has pecado, que no eres corrupto, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, dice Primera de Juan 1:10, y su palabra no habita en nosotros. Cuando escondemos, cuando presentamos excusas, cuando acusamos a otros de nuestras faltas, de nuestros pecados, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, lo cual es otro pecado, es un insulto para Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Entonces, número 1, nos engañamos a nosotros mismos. Número 2, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Número 3, no tenemos comunión con el pueblo de Dios. Rompemos la comunión con otros. El versículo 6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos. Y vean el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Pero lo contrario es también verdad. Pero si andamos en oscuridad, entonces no tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada? La semana pasada dijimos que la vida eterna es conocer a Cristo, quien es luz, pero que la vida eterna también es tener comunión unos con otros. Entonces, cuando tratamos con nuestro pecado en la oscuridad, diciendo que yo no peco, que yo no soy corrupto, que yo no soy como otros, ¿sí? Estamos diciendo que Dios es un mentiroso y estamos viviendo en la oscuridad. ¿Conocen el cuento de Hans Christian Andersen, La ropa del rey? ¿Conocen el cuento? ¿Sí? Este es un rey a quien le encanta vestir bien. Y esa es su idolatría, básicamente. Me encanta vestir bien, me encanta gastar y que me encanta gastar el dinero en trajes, ¿sí? Y el cuento dice que este hombre, este rey, gastaba todo su dinero en eso, se vestía 2-3 veces al día con diferentes trajes, mostrando nuevamente lo increíble de su ropa. Y entonces a su reino llegaron dos estafadores que se hicieron pasar como sastres, y sabiendo que la pasión del rey era trajes, tela y todo esto, entonces le dijeron al rey: nosotros estamos aquí y le podemos hacer el traje más espectacular que usted haya vestido, que usted haya comprado, con una tela que tiene una cualidad que ninguna otra tela tiene. Y entonces el rey dijo: claro que me gustaría tener esta tela, este traje, ¿no? ¿Cuál es la cualidad? La cualidad es increíble, su majestad. La cualidad es esta: que los tontos no pueden ver la tela, se hace invisible. Y que las personas indignas para su puesto tampoco pueden ver la tela, se hace invisible a sus ojos. Entonces el rey pensó: por un lado, me encantaría tener un traje con esta tela, porque así voy a saber quiénes son los tontos
y voy a saber quiénes son los indignos en mi reino. Y entonces les dio una grande fortuna a estos estafadores. Alquilaron una casa donde supuestamente pusieron todo su taller y ellos estaban trabajando en el traje más espectacular que iba a vestir este rey. Pasaron algunas semanas y el rey dijo, bueno, ¿cómo les irá? Quisiera saber cómo va mi traje. Pero ¿qué pasa si no lo veo? Lo que voy a hacer es que voy a mandar a uno de mis ministros de más confianza a que vayan al taller. Entonces, y vean mi traje. Entonces, manda a un ministro, el ministro llega y ¿qué es lo que ve? Nada, no ve nada. Estos estafadores, mira la tela, mira los colores, mira. Y el ministro pues no veía nada, porque no hay nada. Pero ¿qué fue lo que pensó el ministro? El ministro dijo, si digo que no veo, entonces soy un tonto y no soy digno de ser un ministro de este rey. Así que el ministro dijo, wow, sí, qué increíble. De seguro al rey le va a encantar. Qué buen trabajo han hecho. Voy a ir inmediatamente con el rey y le voy a decir que su traje va muy bien. Y fue lo que hizo. Y después mandó a otro ministro y exactamente lo mismo hasta que llegó el día en que el rey dijo, ya es hora, voy a ir a ver mi traje. ¿Y qué pasó? Cuando llegó y estos falsos sastres dijeron, mire la confección, mire la tela, mire todo. El rey no estaba viendo nada. El rey no veía absolutamente nada porque no había nada. Pero en lugar de decir, pues soy un tonto y etcétera, etcétera, dijo, no, le voy a seguir la corriente aquí porque no quiero que nadie sepa que soy un tonto, ¿no? Así que estos sastres lo vistieron y le dijeron, Su Majestad, se ve increíble. No, de veras, se ve increíble que todo mundo lo tiene que ver. Salga en un desfile, Su Majestad. Y así que Su Majestad salió a la calle, algo así. Pero todo mundo que había escuchado la historia, que para los tontos era invisible, o para los indignos era invisible, pues ¿qué iban a decir? Y empezaron a alabar al rey. Oh, qué increíble rey, qué colores. Va con todo, su personalidad, Su Majestad resalta todo. Hasta que un niño dijo, el rey está desnudo. Y todos los demás empezaron a afirmar lo mismo. Pero el rey, que sabía que estaba desnudo, siguió caminando orgulloso, porque no les iba a dar el gusto de que dijeran que tenían a un tonto como rey. Esa es una grande ilustración de cómo actuamos cuando queremos tratar con nuestros pecados en la oscuridad. Todos estamos desnudos espiritualmente. Todos estamos desnudos espiritualmente. Lo que sintió Adán y Eva en Génesis capítulo 3, después de que pecaron con Dios, la sensación de vergüenza y me quiero esconder, es la historia de cada uno de nosotros. El problema es que no queremos admitirlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Excusamos nuestro pecado, justificamos nuestros pecados, escondemos nuestros pecados, negamos nuestro pecado, le echamos la culpa a otros de nuestro pecado. Y lo que va a salir al final nuevamente es no tenemos relación con Dios y no tenemos una relación con otros. Y esta es la manera equivocada en la cual tratamos con nuestro pecado en oscuridad. ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es responder al pecado en la luz. Vean lo que dice el versículo 5 al final, diciendo que Dios es luz. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo tratamos con nuestro pecado cuando emerge? Cuando nos dicen, cuando nos ven. Y la respuesta es confesándolo. La respuesta es asumiendo nuestra responsabilidad. Sí, pequé. Sí,
hice esto. El problema es que no nos gusta. Otra vez, la tendencia en nuestro corazón es la misma tendencia de Adán. La mujer que tú me diste, la mujer es la culpable, tú eres el culpable, yo no soy el culpable. No encontramos confesión en Adán y Eva, no lo encontramos. Lo que encontramos es otra vez una negación. Pero la manera en la cual Dios nos llama a tratar con nuestro pecado a través de la luz es confesándolo de una manera honesta y transparente, asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Por qué es que somos llamados a hacer esto? Número uno, porque podemos encontrar perdón. Podemos encontrar perdón. Vean el versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. ¿Por qué dice que Dios es fiel y justo? ¿Por qué no dice Dios, que es bueno y amoroso, nos los perdonará? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan a poner estas dos características de Dios, del carácter de Dios? Él es fiel y Él es justo. En primer lugar, Dios es fiel y Dios es justo por causa de la obra de Cristo. En la cruz, Jesucristo dice, tetelestai, consumado es. Él ya pagó absolutamente todo. Entonces, si yo vengo delante de Dios como su hijo que ha creído en Jesucristo y por lo tanto Cristo ha pagado por todo, por lo tanto Dios es fiel a lo que Jesucristo, su hijo, hizo en la cruz. Y por lo tanto Dios es justo porque no puede cargarme a mí lo que ya cargó en Cristo. En otras palabras, no se puede pagar por un pecado dos veces. Cristo ya los pagó. Cristo ya los pagó. El problema es que muchas veces este asunto de confesar nuestros pecados delante de Dios lo podemos ver de otra manera. Déjenme ilustrarlo. Una señora Pérez pecó y recibió una nota de parte del cielo con respecto a sus pecados. Esta fue la nota. Estimada señora Pérez, le escribo en respuesta a su petición de perdón hecha esta mañana. Lamento informarle que usted ha excedido ya su cuota de pecados. Nuestros registros muestran que desde que empezó a usar nuestros servicios ha errado 7 veces en el área de la codicia y su vida de oración deja mucho que desear comparadas con otras de su misma edad y circunstancias. Una revisión adicional revela que su comprensión de la doctrina está por debajo del 20% y que tiene excesiva tendencia al chisme. Debido a sus pecados, usted es una candidata de alto riesgo para el cielo. Su comprensión de la gracia tiene estos límites. Jesús le envía sus saludos más sinceros y amables y espera que usted pueda encontrar alguna otra forma de cobertura. ¿Cuántas veces tratamos nuestra relación con Dios de esta manera? Al confesar nuestros pecados. ¿Cuántas veces venimos y nos cruza por la mente, ¿será demasiado ya? ¿Será demasiado ya? ¿Estará Dios cansado ya de mí que vengo con lo mismo cada día? Voy a recibir un email en mi celular como este, donde Dios dice, ya no más cobertura. Se acabó tu cobertura. La respuesta es no. Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo primero. Podemos tratar con nuestros pecados en la luz porque sabemos que Dios nos va a perdonar
cuando venimos en una confesión honesta y nos arrepentimos de nuestros pecados. No vamos a recibir jamás un mensaje como este. Y si lo llegaras a recibir, no viene de parte de Dios. ¿Ok? No viene de parte de Dios. ¿Cuál es el segundo resultado? El segundo resultado es limpieza. Limpieza. Dice, versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesáramos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuál es la diferencia entre ser limpiado y ser perdonado? ¿Cuál es la diferencia entre ser limpiado y ser perdonado? Cuando Dios te perdona, Él cancela todas tus deudas. Yo recuerdo un comercial de Banamex, posiblemente hace 20 años, especialmente en el verano, donde hacían una promoción de gasta, pero tenemos un sorteo y si sales favorecido, tu deuda cancelada. ¿Alguien lo recuerda? Hace muchos años, ¿no? Entonces ahí estabas gastando para ver si, ojalá, ¿no? Salgo favorecido y mi deuda, todo lo que gasté, se cancela. Bueno, Dios, cuando te perdona, cancela todas tus deudas. Por eso Jesucristo dijo, consumado telestai, ya no hay absolutamente nada. Y si no hay nada, entonces no te pueden cobrar nada. No te pueden acusar de nada. Pero cuando te limpia, Él quita tu pecado. Él remueve tu pecado. Y esta verdad entre ser perdonado y ser limpiado es bellamente ilustrado en Levítico capítulo 16, el día de la expiación. El pueblo de Israel se juntaba en Jerusalén y ese día, el día de la expiación, el sumo sacerdote llegaba, ponía sus manos sobre una cabra que simbolizaba la transmisión de los pecados del pueblo de Dios sobre este sustituto. Y después esta cabra era sacrificada, la sangre derramada y llevada al altar. Y eso simbolizaba el perdón de los pecados. Pero había una segunda cabra. Después de eso, después de que tus pecados han sido perdonados, cancelados, ya no me debes nada, el sumo sacerdote volvía a poner sus manos sobre otra cabra, y otra vez simbolizando la transmisión de los pecados, y esta cabra era enviada al desierto. ¿Cuál era el simbolismo? El simbolismo no es tan solo el perdón, el simbolismo es que voy a tomar tus pecados y ¡fum! Los voy a enviar lejos, los voy a enviar al desierto, donde ya no los voy a ver. Hay otro simbolismo en el libro de Miqueas, donde dice que Dios toma nuestros pecados y los arroja en lo profundo del mar. Y alguien añadió que Dios pone una boya que dice, se prohíbe pescar, se prohíbe bucear y se prohíbe andar buscando allá abajo qué hay, ¿no? Entonces Dios no tan solo perdona nuestros pecados, sino que nos limpia, quita, renueva. ¿Por qué? Porque podemos vivir con la idea de que Dios nos perdonó y todavía vivir vidas con vergüenza, todavía vivir vidas con culpabilidad, ¿no? Todavía viviendo y experimentando lo que Dios no quiere que vivas ni experimentes, porque Dios ya te perdonó y removió tu pecado. ¿Por qué quieres traerlo? ¿Por qué quieres traerlo? Entonces, esto es lo que Dios hace. Nos perdona nuestras deudas y nos limpia de todo pecado para que no vivamos con una conciencia de culpabilidad ni en vergüenza. El tercer resultado es una defensa de Jesucristo por nosotros. Vean por favor capítulo 2 versículos 1 y 2. Mis queridos hijos,
les escribo estas cosas ¿para que qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo tratamos nuestros pecados a la luz de Dios? Número 1, confesándolos. Número 2, sabiendo que Dios nos perdona y sabiendo que Él los va a remover. Pero número 3, nos habla acerca de que Él nos defiende. Jesucristo nos defiende. Y quiero ver aquí varias cosas en estos 2 versículos. La primera de ellas, vean por favor: mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El pecado es evitable. Ahora como creyentes podemos evitar el pecado. Antes no. Antes, como no creyente, lo único que podía hacer en mayor o menor medida era pecar. No había absolutamente nada en mí para decirle a mi amo el pecado, no lo voy a hacer. No podía. Ahora sí. Porque tengo a Cristo, tengo una nueva relación, estoy muerto con Cristo, morí al pecado, ¿sí? He resucitado una nueva vida. Entonces, el pecado es evitable, pero el pecado es inevitable. Por favor, vean otra vez. Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca. Por lo tanto, esa idea de la perfección cristiana sin pecado no es cierto. Mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, vamos a seguir luchando con el pecado y vamos a pecar. Aunque podemos también no pecar. O sea, es una lucha. Entonces, el pecado es evitable e inevitable, pero no excusable. Otra vez, no podemos decir, es que mi mamá, es que mi esposa, es que el tráfico, es que nuestros adversarios, es que. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Es evitable, es inevitable, pero no es excusable. El pecado es perdonable. El pecado es perdonable. ¿Por qué? Debido a la constante defensa de Jesús, de acuerdo a este pasaje. El pecado es evitable e inevitable, pero no excusable, pero perdonable. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz. En segundo lugar, dice: pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. La palabra intercesor es la palabra paracleto, que es la palabra de alguien que significa alguien que está a tu lado, o que en otras traducciones, como la Reina Valera, se traduce como abogado. Tenemos a un abogado. Entonces, Douglas O'Donnell dice lo siguiente: Jesús testifica ante el trono de Dios a favor de nosotros frente a nuestro pecado y su debido castigo. Alguien dijo lo siguiente: cuando tú pecas aquí en la tierra, que crees que nadie te vio, en el cielo es un escándalo. Apocalipsis capítulo 12, Zacarías capítulo 3 nos presenta una imagen de nuestro adversario el diablo presentándose delante de Dios diciendo: ¿ya viste lo que hizo Fernandito? ¿Ya viste lo que hizo David? ¿Ya viste lo que hizo Carlos? ¿Ya viste lo que hizo Marco? Mira lo que hizo. Es un escándalo. La Biblia le llama a Satanás en Apocalipsis 12 el acusador de los hermanos, quien los acusa delante de Dios día y noche. Esa es su chamba, ser un chismoso. Mira lo que hizo Armando. Y no tan solo va y acusa allá arriba, sino que inmediatamente baja y dice: ándale, ya te vi, ¿no? Ay, tú que dices que eres cristiano, qué hipócrita eres. No tan solo nos acusa en el cielo, sino también nos acusa, viene a nosotros, acusa nuestras conciencias. ¿Qué necesitamos? Douglas O'Donnell dice:
Se nos ha asignado el abogado defensor más grande del universo. Un abogado que cada vez que cometemos un crimen contra lo divino, desinteresada y justamente aboga nuestro caso. Y este es la presentación de Jesús. Padre, yo he sufrido por Fernando. Padre, yo he sufrido por Armando. Padre, yo he sufrido por Gilda. Padre, yo he sufrido por Carlos. Padre, yo he sufrido por Rocío. Y yo ya pagué por ese pecado. Mi justicia es suya ahora y para siempre. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Se presenta la acusación de Satanás y Jesucristo aboga por nosotros, por lo que ya hizo. Pero en tercer lugar, el texto termina diciendo que Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la Reina Valera, donde dice Él es el sacrificio, dice que Él es la ¿qué? La propiciación. La palabra propiciación tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. La palabra propiciar significa quitar la ira de una persona contra ti. Quitar la ira de una persona contra ti. Dios, por su santidad, tiene que responder a nuestro pecado. Y lo que Jesucristo hace es alejar de nosotros la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿a dónde se va esa ira? ¿A dónde se va esa ira? Pues se va a Cristo mismo en la cruz. En la cruz, o sea, Cristo aleja la ira de Dios, pero la ira de Dios baja sobre la persona de Cristo. Y la ira de Dios queda satisfecha porque el culpable recibió un justo castigo. Y en la cruz Jesucristo es el culpable. Una de las cosas que estaba reflexionando precisamente esta mañana al estar revisando el sermón, repasándolo, es que en la cruz Jesucristo estaba desnudo. Todas las imágenes que tenemos de la crucifixión, encontramos a un hombre en la cruz, pero sus partes están cubiertas, ¿no? Sus genitales están cubiertas, sus partes privadas están cubiertas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estas personas estaban desnudas, exhibidas en público. Acabo de contar la historia del rey, ¿no? Pero este es el rey. Lo que encontramos ahí en la cruz es a un malhechor. Encontramos a un criminal. La cruz era la manera más horrible de tratar a alguien, porque no tan solo va a morir, lo vamos a humillar en público. Y la mayor humillación en público es mostrarte desnudo. Y esta mañana estaba pensando, Dios desnudo. El Hijo de Dios que no cometió ningún pecado, desnudo, siendo motivo de burla. Jesucristo fue desnudado en la cruz por causa de tus pecados y mis pecados, para que al creer en Él, arrepentirme de mis pecados, yo ya no esté desnudo espiritualmente, sino esté vestido. Esté vestido. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Adán y Eva? Al final del capítulo 3 dice que ¿qué? Los vistió. Y esta imagen de ser vestido por Dios corre a lo largo del Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento, donde Dios nos dice que nos ha vestido con la justicia de Cristo. Entonces no estoy desnudo delante de Dios, estoy vestido con la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Con todo lo bueno que es Cristo, ahora yo estoy vestido. Y entonces cuando Dios me ve, Dios no me ve desnudo, Dios me ve vestido. Y Dios me ve como si nunca hubiera pecado contra Él, como si siempre le hubiera obedecido por amor. Estoy vestido. Estoy vestido con la justicia de Cristo.
Por lo tanto, puedo acercarme a Dios con toda confianza, en humildad, por esta gracia recibida. Unos padres le dijeron a su hijo de 10 años, todavía un niño, entraron a su cuarto y el cuarto era un verdadero desastre. Ropa sucia por aquí, ropa sucia por allá, a pesar de que hay una cosa que dice cesto para la ropa sucia, ¿no? Pero como que le gusta el básquetbol, pero no es bueno. Así que ropa sucia por todos lados. Sobres de papitas, envolturas de chocolate, los juegos de video, por un desastre. Y entonces los papás le dicen al niño: si tú no arreglas esto para las 12 del día, ya sabes lo que te puede esperar, ¿no? No privilegios, no salir, no celular, no nada. ¿Y qué es lo que hace el niño? Sí, yo lo hago, ¿sí? Se van los papás, ¿y qué hace el niño? Agarra todo debajo de la cama. Recámara limpia. Se sale a jugar un rato, los papás le dicen: vamos a ir a tu cuarto, y el niño llega. Los papás llegan y dicen: parece que está limpia, ¿no? Vamos a revisarlo. Y empiezan a revisar y el niño está un poquito nervioso, pero no han llegado debajo de la cama, ¿sí? Y al final los papás dicen: vamos a revisar debajo de la cama. No, ¿para qué se molesta? No. Y los papás van debajo de la cama. No hay nada. Y el niño se sorprende. Y los papás le dicen: qué bien que nos obedeciste. Lo que el niño no supo es que su hermano mayor entró y limpió todo el desastre que él hizo. Por eso es que no encontraron basura. Jesucristo, nuestro hermano mayor, va a la cruz para llevarse toda nuestra basura. Nos viste con la justicia de Dios para que ahora podamos tener una verdadera comunión con Dios y con otros. Esa es la manera en la cual la Biblia nos enseña a tratar nuestros pecados a la luz, y entonces poder conocer más la vida eterna que es Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, cada vez que justificamos nuestro pecado, cada vez que le echamos la culpa a otro de nuestro pecado, cada vez que negamos nuestro pecado, estamos diciendo algo que no es cierto, que es oscuro, que es tinieblas, y es que no pecamos. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes para poder maravillarnos y entender más cómo tú trataste nuestros pecados, para que entonces ahora nosotros podamos tratar con nuestros pecados a la luz, lo cual significa confesarlos y recibir tu perdón, lo cual significa confesarlos y recibir tu limpieza, y lo cual significa confesarlos y saber que Jesucristo aboga por nosotros delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar, pero si pecamos, ir corriendo delante de ti, confesar nuestros pecados, porque tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.